bueno, lo sigan haciendo, primero que nada, que nos saluden, que le pongan like y que hagan todas esas cosas que le gustan al algoritmo, pero que además se suscriban a esta bellísima comunidad. Dicho esto, nos vamos a meter en otro de los temas, uno que pasó medio ahí, quien no lo quiso ver no lo vio y muy por abajo de la alfombra, que tiene que ver con un cambio que se está dando en las universidades, en los planes de estudio de las universidades, tanto públicas como privadas, esto a raíz de una resolución que fue celebrada por el Ministerio de Capital Humano la semana pasada, con un comunicado llamado Capital Humano impulsa un sistema de renovación para las carreras universitarias y habla de un sistema de créditos que se sintetiza en SACAU, Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que va a poder explicarnos mucho más en detalle sobre esto, que es un debate ahí incipiente metiéndose en la agenda nacional. Estamos ya en comunicación con Yamil Sokolovsky, directora del Instituto de Investigaciones de la CONADU. ¿Cómo está, Yamil? De este lado, Delfina Franco y Male, te saludamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias, primero que nada, por tu tiempo. Yamil, preguntarte si tenés que explicar qué significan este sistema de créditos y qué vienen mirando también desde el sindicato docente, o por lo menos esta parte de las investigaciones que se dan dentro del sindicato. ¿Qué lectura hacen de estos créditos que vienen a modificar en parte al sistema universitario como lo conocemos? Mirá, bueno, a mí me gustaría poder explicarles mucho más, Uh-huh. porque nosotros también estamos tratando de averiguar concretamente qué implica o qué va a implicar el SACAU en términos de su implementación. Tenemos muchísimas preguntas y unas cuantas preocupaciones en torno a esto, pero bueno, como vos decías, hubo una resolución la semana pasada, si mal no recuerdo, del Ministerio de Capital Humano, celebrando seguramente en sus propios términos también, con su propio sesgo, la creación del SACAU. Hay que decir que el SACAU en realidad no es una iniciativa de la actual gestión de la Secretaría de Educación o de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, sino que es una propuesta que fue elaborada y acordada por el Consejo de Universidades, esto es por la reunión del CIN, el Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas, y el CRUP, el de las universidades privadas, ¿no? Y que se intentó poner en práctica o formalizar con una resolución ya a fines de la gestión de gobierno anterior. Y que también tiene su antecedente en una discusión que llamativamente todo el mundo parece haber olvidado, que se dio durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Yo no sé si ustedes recuerdan que en ese periodo Macri había anunciado con bombos y platillos que iba a presentar un gran plan de reforma educativa en el Congreso, cosa que nunca hizo, pero lo llamó Plan Maestro. Eso estuvo circulando, eso incluía un capítulo dedicado al nivel universitario, y en ese capítulo universitario del Plan Maestro estaba incorporada ya la propuesta de la creación de un sistema de créditos y de una unidad de medida que se llamaba reconocimiento de trayectos formativos. Y bueno, en ese momento nosotros habíamos planteado un cuestionamiento, por supuesto, al modo en que esa iniciativa aparecía, sin ningún debate que involucrara a la comunidad universitaria, o incluso mucho más allá de la comunidad universitaria, ¿no? Al conjunto de la sociedad, en la medida en que se trataba de una propuesta que tenía la ambición de reformar estructuralmente la organización curricular del sistema universitario. Y digo esto, recuerdo esto porque esto que está poniéndose, bueno, formalizándose ahora, tiene algunas de esas características, ¿no? Por eso les decía al comienzo, yo quisiera poder explicarles mucho más, pero todavía tenemos que conocer muchos más detalles de esta propuesta, pero les puedo puntualizar algunas preocupaciones, ¿no? Que existían entonces y que siguen existiendo ahora, ¿no? Ahí hay un planteo
poco claro de cuál es la finalidad de esta reconfiguración, ¿no? Ahí, incluso en la propia resolución de capital humano aparecen por lo menos dos objetivos, sin que esté claro cuál es el diagnóstico del problema, ¿no? Uno es el acortamiento de la brecha entre lo que se llama duración teórica y duración real de las carreras, ¿no? Está la idea de que las y los estudiantes extienden su tiempo el tiempo que necesitan para su graduación mucho más allá de lo que está establecido en los planes de estudio, ¿no? Y que es necesario tomar medidas para que las carreras no se vuelvan, bueno, no sé, una carrera que teóricamente dura 5 años no termine insumiéndole a quien estudia 6, 7 u 8 años. Y la segunda cuestión que aparece como una finalidad es favorecer la movilidad estudiantil y el reconocimiento de las trayectorias formativas cuando se produce circulación entre las instituciones o entre sistemas universitarios de distintos países y regiones, ¿no? Ahí hay como un propósito muy explícito, un objetivo que es favorecer esa movilidad y tender a homologar la organización curricular del sistema universitario argentino con la de otros países, ¿no? Claro. Particularmente con el sistema europeo. Sí. No, Yamil, con respecto un poco a esto, porque como bien decías, es una discusión que aparenta, que por un lado aparenta ser vieja, más allá de que faltan como algunos elementos como para poder discernir y clarificar cuál es la propuesta del gobierno nacional, pero recuerdo algunos de los materiales, de los documentos que han, bueno, tanto llevado adelante ustedes desde el instituto, como también muchos de los documentos que elaboraba en su momento también el Centro de Investigaciones de CETERA, en relación a una preocupación muy concreta, sobre todo en los primeros años del macrismo, que es este intento cuasi de privatización de hecho, ¿no? De empezar a avanzar en no solamente conceptos de la lógica empresarial, categorías para elaborar planes educativos, sino además ir hacia una idiosincrasia con lógica empresarial en el mundo educativo. ¿Esto también lo ven ustedes muy claro en esta intención? Bueno, eso es otra de las preocupaciones. Cuando empezábamos esa discusión en la etapa del macrismo, una de las cosas que observábamos, y claramente en relación al planteo del sistema de créditos, y acá podría plantearse nuevamente, es el desdibujamiento de la frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Esta idea de que, bueno, ahora la circulación entre el mundo de la educación pública y el mundo de la educación privada pudiera facilitarse y dinamizarse, ¿no? Y no está claro qué es lo que eso implicaría concretamente, ¿no? En la conformación de las trayectorias académicas, pero eso podría estar respondiendo a una lógica que es muy propia del proceso actual, el proceso que se viene dando en los últimos largos años de privatización y mercantilización, que es la incorporación, como vos hacías referencia, ¿no? La incorporación de la lógica del mercado dentro del propio espacio público, ¿no? Y el borramiento de la frontera entre lo público y lo privado responde también a esa tendencia. En este caso, esa también es una de las cuestiones que nos preocupa, y hay algo también en esta cuestión aparentemente una concepción de la educación universitaria que piensa al estudiante como un consumidor de créditos, ¿no? Claro. Y que piensa además el proceso de formación en la universidad estrictamente vinculado a la obtención de titulaciones, ¿no? Y nosotros lo que sabemos es que lo que ocurre en la universidad no es solamente que se va a la universidad para llevarse un título como quien adquiere un bien, ¿no? Sino que el título es el reconocimiento de un proceso que es un proceso complejo, que es un proceso además que admite o recorre distintas dimensiones que tienen que ver
por supuesto con la adquisición de conocimientos y de habilidades, pero que también tiene que ver con formas de socialización, con formas de, digamos, de afirmación de la construcción de perspectivas críticas, ¿no? de la posibilidad de, a partir de esa formación, de generar procesos críticos, procesos creativos, procesos originales, ¿no? de posicionamiento en el mundo, ¿no? Y en el desarrollo de una profesión. Y hay una cosa que me parece que también es muy importante poner en la discusión, y es que efectivamente eso que llamamos diferencia entre el tiempo real y el tiempo teórico de las carreras es algo que tiene que ser analizado y discutido, es una preocupación, pero la verdad es que estamos en un contexto, digamos, siempre fue un problema, pero este es un problema agudizado, la cuestión de las condiciones socioeconómicas efectivas que tienen las y los estudiantes para llevar adelante sus carreras. Entonces, deberíamos estar discutiendo qué pasa con nuestro estudiantado, cuál es la situación real de nuestro estudiantado que tiene que trabajar para vivir, que tiene que trabajar para sostener a sus familias, que tiene trabajos cada vez más precarios, que tiene condiciones cada vez más gravosas para sostener su actividad estudiantil, su trabajo de estudiante, y que estamos en un contexto de gobierno que no solo no está dando respuesta a eso, sino que está tomando medidas que agravan eso cada vez más. Yamil, te quiero consultar en este sentido, bueno, por lo que venís relatando se entiende, digo, que fue una resolución, no solo la de este gobierno, sino también ya, como decían en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, una poco consulta, por lo menos, o no consulta directamente con los sindicatos docentes. Consultarte si ven en esto, bien decías que, bueno, recién están tratando de responderse algunas preguntas, pero si ven en esto una verdadera reforma del sistema universitario, digo, teniendo en cuenta de que más allá de la puesta que podamos hacer en agenda de esta temática, es una resolución que ya se está aplicando en algunas universidades y el tiempo límite es el 2027. Digo, ¿qué posibilidad ven de poder verdaderamente discutir algunos de estos puntos y de qué dimensión le comprenden a esta reforma? Mira, que vaya a ser una verdadera reforma, una reforma estructural del sistema, habrá que verlo, habrá que ver qué ocurre de aquí en más, porque bueno, más allá de que esté planteado ese plazo, la verdad es que lo que está ocurriendo ahora es que todo el mundo está preguntando de qué se trata, y empieza a haber en las instituciones, bueno, algunas acciones, algunas convocatorias para dar cuenta de qué es lo que requeriría esta implementación. Como los sindicatos no hemos sido parte de esta discusión, entonces claramente ahora estamos en un proceso de análisis de esta documentación para hacer nuestros planteos, también para plantear qué implicaría esto en términos de las condiciones del trabajo docente, ¿no? Que así como decíamos hace un rato respecto de las condiciones objetivas en las que se encuentra el mundo estudiantil, también deberíamos hablar de la situación que tenemos las y los trabajadores en las universidades, y de ¿qué implicaría esto en términos de dotación de recursos, ¿no? Fortalecimiento de capacidades, construcción de equipos y generación de condiciones para que esto no represente un deterioro de condiciones laborales ni pérdida de puestos de trabajo, pero también para que no abandone a las y los estudiantes, ¿no? Porque esta celebración de la libertad educativa que hace el gobierno cuando presenta el programa suena muy armonioso con el discurso libertario, ¿no? Pero finalmente también termina siendo una propuesta que puede dejar muy en soledad a las y los estudiantes. También... Perdón, con respecto un poco en estos casos estamos hablando de que no hubo ni siquiera consulta con los sindicatos, ni reunión informativa, ni mucho menos, ni siquiera para conocer de su
su opinión al respecto, pero en los momentos en los que sí ha habido planteos o mesas de diálogo o de discusiones en relación a estos proyectos que, como decíamos, tienen este tinte de lógica empresarial y que recién decíamos, ¿no? La medición de los estudiantes en clave de la duración del tiempo de la carrera, no en la evaluación de su contexto de vida, digamos, como uno de los principales elementos. ¿Cuáles son los escollos que se encuentran, en este caso, tanto de CONADU como del resto del sindicato, pero particularmente CONADU, pues estamos hablando con vos, en relación a cuál es la confrontación que se encuentra del otro lado en clave del debate político, ¿no? En relación a la búsqueda de solución en clave universitaria? Digo, cuando se presentan estas expresiones, ¿no? El contexto económico-social que viven los docentes para algunas de las expresiones descalificadoras que muchas veces escuchamos. En el caso de los estudiantes, que muchas veces también se plantea los caracteres de duración de las carreras en clave peyorativa, muchas veces, sin dimensionar el contexto. Cuando esto se rebate, ¿cuáles son algunos de los planteos que se encuentran en este caso de las voces oficiales? La verdad, las voces oficiales en este momento son solamente las que escuchamos o podemos leer a través de redes, porque no hay ninguna clase de diálogo, ¿no? del gobierno nacional con la representación sindical. No tenemos paritaria, pero además no tenemos ninguna clase de espacio de conversación, y la verdad que difícilmente podríamos tenerlo, ¿no? Tenemos además frente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias a un personaje que hace alarde de su intento de emular al presidente de la Nación en su discurso agresivo, provocativo, ofensivo, ¿no? En muchos sentidos. Es muy difícil imaginar alguna clase de diálogo productivo con una contraparte semejante. Lo que también es cierto es que es importante, es necesario, es imprescindible que al interior del propio sistema universitario podamos dinamizar las conversaciones, esto es, podamos tener espacios donde con la participación efectiva de todos los sectores que componen esto que llamamos la comunidad universitaria, podamos estar discutiendo cuáles son los problemas reales que tenemos, cuáles son los problemas de larga data de la universidad, cuáles son los problemas estructurales que tenemos y que están pendientes de resolución y que no son nuevos, pero también cómo esos problemas se agravan en un contexto como el que tenemos en esta última etapa, y cómo también podemos, incluso en un contexto crítico, generar respuestas a esos problemas que no sean respuestas que nos conducen por caminos por los que no querríamos ir, ¿no? Entonces, el problema de el desgranamiento estudiantil o de las dificultades de las y los estudiantes para concluir sus carreras no es un problema nuevo, pero frente a ese problema hemos tenido en distintos momentos propuestas para compartir un diagnóstico, pero también para pensar cómo se responde a eso, fortaleciendo la capacidad de la universidad para acompañar a esas estudiantes, a esos estudiantes. Eso, por supuesto, que requeriría transformaciones en la forma de organización del mundo académico, pero también mayor dotación de recursos, una dotación de recursos mejor orientada, transformaciones a nivel de la propia formación de las y los docentes, la generación de otros espacios, digamos, de construcción colectiva de una mirada sobre lo que está pasando en el trabajo conjunto entre estudiantes, docentes, no docentes, autoridades, ¿no? Que nos pudiera permitir también poner esos problemas en el contexto actual, ¿no? Y seguramente hay cosas que deberían ser revisadas en términos de cómo se articula la formación universitaria con la dinámica social real del mundo en el que estamos, ¿no? Con las nuevas lógicas las nuevas formas de construcción de la socialización, de la comunicación, cómo se piensa la relación de la universidad con el mundo del trabajo, con un mundo del trabajo
al que la universidad no debería adaptarse, porque el mundo del trabajo hoy está asignado por la precarización. Entonces, la vinculación de la universidad con el mundo del trabajo no debería ser adaptativa, sino crítica, sino una vinculación que ponga a la universidad a pensar cómo construimos otro mundo del trabajo, ¿no? Un mundo del trabajo con dignidad, con igualdad y con capacidad de resolver las necesidades de nuestra sociedad. Entonces, es un momento para fortalecer los espacios de debate, de encuentro, y para no rendir la perspectiva crítica y la perspectiva de seguir democratizando las universidades a los embates de la lógica mercantilista, que encuentran una ocasión propicia en momentos de asfixia presupuestaria, en momentos de asedio sobre nuestras instituciones. Yamil, te agradecemos un montón por este tiempo, por también explicarnos y ayudarnos a pensar un poco más sobre este sistema que se busca implementar ahora en el sistema universitario argentino. Nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, esperemos que vuelva a haber oportunidad de conversar, porque quedan muchas, ¿no? Puntas ahí para profundizar, así que te agradecemos y te mandamos un saludo muy grande. No, gracias a ustedes. Bueno, les vamos a hacer llegar el material que esperamos producir en las próximas semanas, y también les convocamos a participar del ciclo de foros de debate sobre la universidad, que va a empezar mañana mismo a las 5 de la tarde en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, y que vamos a ir llevando en los meses siguientes por las universidades de todo el país, justamente para discutir todas estas cuestiones. Totalmente. Muchísimas gracias. Allí estaremos entonces. Abrazo grande. Fuerte abrazo. Pasaba Yamil Sokolovsky, directora del IEC, el Instituto de Investigación de CONADU, el gremio que nuclea a los docentes universitarios de las universidades nacionales. Planteando una situación de larga data. Recomendamos los materiales y los documentos tanto del IEC como también del Centro de Investigaciones que lleva adelante la CETERA, y sobre todo recomiendo los viejos, los que se hicieron durante el macrismo. Estamos hablando año 2017, 2018, principales momentos de discusión alrededor con el mundo educativo, principalmente con los gremios docentes, en relación a la óptica del hacia dónde, ¿no? Y el cómo generar políticas públicas que existieron en la Argentina y que son fundamentales para discutir en qué condiciones no solamente transitan nuestros estudiantes, sino obviamente también nuestros docentes en la vida universitaria, que es fundamental para pensar un proyecto de país. Sí, y igualmente algo que ya se está haciendo carne, más allá del debate que podemos dar sobre hacia dónde, un sistema que es impuesto de esta forma no solamente por el gobierno nacional, sino también por los rectores de las universidades, que decidieron implementar este nuevo sistema de crédito que las universidades del país van a tener que adaptar de acá al 2027, con posibilidades de un plazo de 2 años, que lo iremos abordando aquí en Será por las Malas. Es un poco mi nueva obsesión, este sistema de crédito. Vos tranquila que si el resultado electoral es medio adverso, esto es como otra de las propuestas de privatización en la educación. La resolución está, ya se está implementando en algunas universidades, como la de Rosario, como la de Entre Ríos. Es muy probable que esto llegue pronto a la Universidad Nacional de La Plata, y es necesario que para cuando ese momento llegue estemos informados y entendiendo más con esto de qué se trata, que claramente hay una búsqueda y una intención de que no se comprenda, como señalaba Yamil. Ya son las 10:15, estamos un poquito pasados, nos vamos a ir a la tanda, porque nos queda un montón más. Llegan 2 personas muy queridas para todo el público de Será por las Malas, ahora en la segunda hora hasta las 11. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos.